La inflación se moderó en marzo pese a la suba del dólar que se dio en ese mes, el tercero del año. De esto hablará Germán de Agosto en la columna de análisis económico que ya estamos abriendo. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo se explica esto de la moderación del índice de precios al consumo en paralelo con una suba del dólar durante marzo? Y bueno, vos cuando lo mirás, ahí cuando hablamos de moderación, estamos hablando de lo que sería la comparación interanual, o sea, la comparación en relación a marzo del año anterior. Y marzo del año anterior fue un mes excepcional bajo cualquier tipo de parámetro. Fue básicamente cuando nuestro país se dio vuelta. En particular, una de las cosas que sucedió durante marzo del 2020 fue la suba importantísima que tuvo el tipo de cambio, que subió entre 4 y 5 pesos. Y obviamente eso tiene un efecto de arrastre, ¿sí?, sobre los precios, porque en la canasta de consumo lo que tenemos es justamente muchos componentes sensibles al tipo de cambio. Entonces, lo que empezás a ver, que si ahora lo vemos en la placa, cuando comparás en relación a lo que pasó contra un año atrás, justamente tenés una moderación que es esperable porque, bueno, estás comparando con meses de inflación excepcionalmente alta. Estamos comparando con meses que teníamos inflación en torno del 10%. Entonces, lo que tenés es que se te desinfla principalmente por ese lado. Y es una baja importante, es una baja de 8 décimas. La inflación era 9,1 el mes anterior y ahora es 8,3. Cuando vos lo mirás en relación al mes Sí. anterior, y ahí ya cambiamos un poco los parámetros, porque estamos comparando contra otra referencia, que es lo que pasó en el mes de febrero, efectivamente ahí lo que recoges es una suba importante que tuvo el dólar en marzo. Más o menos subió un poco más de un peso, ¿sí? Entonces, cuando vos comparás en relación al mes anterior, ahí ya cambia un poco, y lo que tenés que las divisiones del IPC, del índice de precio de consumo, que más variaron, que más aumentaron, mejor dicho, fueron la educación, ¿sí?, los muebles y productos para el hogar, donde ahí sí tenés un componente, por ejemplo, de electrodomésticos muy importante. Por ejemplo, si vos lo pensás en términos del precio de la heladera o del lavarropa, tenemos incrementos mensuales del entorno del 6 o del 4%, que son bastante importantes y que reflejan justamente ese aumento del dólar que vos tuviste en relación a Claro. febrero, ¿sí? Lo mismo pasa con recreación y cultura, ¿sí? Y también pasa con transporte. En particular con transporte lo que también tenés es el efecto del dólar, porque lo que está subiendo es la adquisición de automóviles, por ejemplo, de motocicletas e incluso los pasajes de avión, que subieron casi un 7% en términos mensuales, lo cual son registros importantes. Entonces, eso es un poco los dos parámetros que tenemos para comparar. Hay una moderación importante en relación al año anterior, que eso era esperable, dado la dinámica de la inflación durante marzo del 2020, y tenés un incremento, ¿sí?, en relación al mes anterior, que refleja en parte una combinación entre lo que es el aumento del tipo de cambio, que fue menor, y lo que es la caída de otros precios, en particular las frutas, que cayeron casi un 8%, también en términos mensuales, y eso es relevante. Entonces, cuando lo pensás en perspectiva, Sí. bueno, es esperable que la inflación se siga moderando, que es lo que se ve en el gráfico en la línea punteadita, ¿sí? Y eso de vuelta tiene que ver con que te empiezan a salir de la medición hitos importantes en términos de lo que fue el aumento del precio durante el 2020, en particular también lo que fue el ajuste de tarifas que tuvimos a esta altura el año pasado. Entonces, eso explica que vos vas lentamente o gradualmente convergiendo hacia una inflación del entorno del 7%. Sin embargo, tenés que tener en cuenta que la dinámica de los próximos meses tiene varios Por condicionantes. En ejemplo, ¿cuáles, Germán? particular, hay un condicionante que tiene que ver con la negociación colectiva, que arranca luego de que caiga el acuerdo puente, ¿sí?, a partir de la segunda mitad del año. Después también lo que está pasando con el tipo de cambio, que internacionalmente está yendo a veces para arriba, yendo a veces para abajo, pero el riesgo de que vuelva a subir de forma importante, como lo hizo en marzo, no es menor a la luz de lo que está sucediendo con la economía norteamericana. Y además tenés el aumento del petróleo, que eso también te va a poner presión, porque te va a tensionar principalmente lo que es el balance entre los distintos objetivos, ¿sí?, entre lo que es el objetivo de la moderación de la inflación y lo que es el objetivo fiscal. Entonces, la paramétrica, por ejemplo, del ajuste para el petróleo empieza a ser tensionada por un aumento del tipo Bien. de cambio y por un aumento del precio del petróleo, que es del 20% en relación a los niveles que teníamos al principio de año. Germán, nos estamos reencontrando en la próxima columna y este tema seguirá siendo seguido, valga la redundancia, Es en cada una de las un entregas. ritual mensual, del principio de mes siempre. Eso mismo, así que dentro de un mes lo actualizamos. Que pases bien. Que pase bien.